Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hemos leído todos estos pasajes porque están relacionados entre sí con lo que el apóstol quiere decir, pero yo quisiera que hablemos en forma específica de este verso 3, donde dice solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hemos leído los otros pasajes porque Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego. Muchas veces se da una orden en cuanto a la palabra de Dios para nosotros, pero acá en estos casos, como en otras oportunidades también, como en el capítulo 12, verso 1 de la carta a los Romanos, que el apóstol Pablo dice, os ruego, hermano. Es decir, ¿por qué es un ruego? Porque aquí una orden no basta. El apóstol sabe lo que esto significa para la iglesia, para todo lo que hemos creído. Dar una orden la puede cumplir o no cumplir. Esto va más allá de una orden, de un ruego. Como que Él nos quiere decir que no debemos perder esto, que debemos tener una solicitud para que esto sea una realidad por el beneficio que ello va a traer o trae o traerá a aquellos, ¿no es cierto?, que estén con una disposición en su mente y en su corazón para poner por obra lo que Él enseña. Por eso es un ruego y habla como alguien que está preso, y Él está preso no solamente físicamente porque está en la cárcel de Roma, sino Él habla acá preso del Señor. Es decir, que el Señor lo tomó para Él, lo hizo su esclavo. Él estaba preso de Él, no podía escaparse de Él. Entonces aclara, y esto es por causa de la iglesia, sometido de esa manera al Señor, como si estuviera preso, no estando preso, pero estaba preso en la cárcel de Roma. Los hombres físicamente lo tenían preso, pero en el Señor Él era libre, al punto que esta revelación tan grande de la palabra de Dios la escribe desde la cárcel a los que están en Éfeso. Entonces vemos, porque dice que esa es la vocación en la cual nosotros fuimos llamados. Todas estas cosas las tenemos que tener a diario presente en nosotros por causa de las adversidades que tenemos que enfrentar cada día. Si nosotros miramos así, cuando la iglesia no conoce lo que es la separación, es decir, no creen, porque algunos no creen, otros no han entendido lo que es la doctrina de la justificación, mientras viven pensando que son pecadores, no tienen la lucha que tienen aquellos que han creído que son justos. Para los que dicen que son pecadores, ellos cometen alguna transgresión o hacen algo indebido, se arrepienten y siguen. No tienen dolor ni tienen sufrimiento. Para ellos es fácil eso. Sin embargo, para el que ha creído y se ha separado de lo que es todo el hombre natural, cuando hace algo indebido le produce un sufrimiento y un dolor a causa del conocimiento de la nueva vida, de lo que Él es, de cómo está delante del Señor. Entonces le produce un dolor, un sufrimiento, entabla una lucha contra todo aquello que viene en contra de lo que es la voluntad de Dios. Sin embargo, podríamos decir así, el carnal no tiene este problema, no tiene esta lucha. Él pecó, perdóname y sigue adelante. Se acabó el partido, al otro día lo vuelve a hacer, no se entabla este dolor. Sin embargo, el que empieza a crecer espiritualmente, sí que ve que es una lucha tremenda que tiene que enfrentar cada día. Por eso es que nosotros debemos tener en claro todas las cosas que la Escritura dice en cuanto a nosotros, para que podamos mantenernos firmes, estar firmes y nunca dejar de hacer todas aquellas cosas para las cuales fuimos llamados que hagamos. Esto significa que ninguna adversidad que venga a nosotros nos puede hacer separar del Señor o del cuerpo de Cristo.
Sin embargo, hay todavía muchos hermanos que no tienen presente las enseñanzas que traemos y por alguna razón tan simple y sencilla, o algunos por algunas mayores, se apartan. Sin embargo, si hemos creído, no tendríamos por qué separarnos del cuerpo del Señor. No hay ningún motivo para que lo hagamos. Si sabemos quiénes somos. Amén. Por eso Pablo dice, os ruego. Así que esto es algo que nosotros debemos mirar. Un ruego del apóstol hacia nosotros por algo que traería un beneficio en lo espiritual, no solamente a nosotros, sino a través de nosotros para otros. ¿Sí? Hay una vocación de la cual fuimos llevados y él dice que seamos dignos de ello. Alguien que es digno de la vocación, que siente, ¿no es cierto?, que debe vivir como digno de esta vocación tan gloriosa de la cual hemos sido llamados y para la cual fuimos llamados, debe entender, no puede alejarse de la iglesia, no puede irse del Señor. Si es el hombre espiritual, jamás puede irse. Las adversidades no lo vencen porque ya fueron vencidos todos en la cruz por Cristo. Entonces deben tener siempre presente. Por eso el apóstol recuerda, dice, os ruego, hermano, que andéis como digno de la vocación con la cual fuiste llamado. Fuimos llamados para alcanzar algo. Ese es el plan y ese es el propósito de Dios. Entonces, todas las adversidades que vengan a nosotros son para que nosotros aprendamos a enfrentarla y a salir victoriosos de ella. Entonces habla, ¿cuál es la vocación? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí viene, solícito en guardar la unidad en él, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora miramos. Porque el apóstol dice, solícito en guardar. Porque esa unidad, que significa uno, ya no fue dada. No fue dada. Todos hemos recibido el mismo Espíritu. El mismo. Todos tenemos el mismo Espíritu del Señor. ¿Ve? Todos hemos recibido la misma vida de Cristo. Pertenecemos al cuerpo del Señor. Amén. Entonces, pregúntese, ¿cómo hacer para romper esa unidad? Por eso dice solícito en guardar. Es algo que ya lo tenemos, que debemos conservar. Si todos hemos recibido el mismo Espíritu, entonces miramos que todos tendríamos que pensar de la misma manera en que el Señor piensa. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a perturbar esto o hacer que no exista esta unidad como nosotros podemos ver que aún en una congregación no existe y mucho menos con las demás congregaciones? ¿Qué es lo que puede llevar a esto? Es el pensamiento, es el razonamiento humano del cual hemos enseñado lo que significa, lo que es y que debemos apartarnos de él. Pablo nos da a todos como miembro del cuerpo de Cristo. No importa dónde estén las congregaciones, nos da como miembro del cuerpo de Cristo. Y la Escritura es toda la misma para todos. Es decir, por eso es el ruego de él. Quiere decir que si todos hacemos como la Escritura dice, va a haber una unidad perfecta del Espíritu. Usted fíjese que dice solícito en guardar la unidad del Espíritu. No en el Espíritu, sino del Espíritu. Habla del Espíritu, que es el Espíritu del Señor que está en nosotros. Guardar la unidad de él. Así que quiere decir que esa unidad ya ha sido dada. No ha sido dada. El error de nosotros es no mantenerla. Mirémonos. Cada uno podemos llegar a tener una actividad en cuanto a ministerios o a trabajo que hacer diferente uno del otro. Pero como dice el apóstol Pablo, todo lo hace un mismo espíritu.
un espíritu, como hemos leído, que dice un espíritu, un Señor, un bautismo, una fe, una sola. Entonces miramos, ¿qué beneficio nos traerá a todos como congregación o como iglesia del Señor si nos damos cuenta de estas cosas y, como dice el apóstol, las guardamos? ¿Qué podría llegar a separarnos? Es el mismo espíritu, es la misma palabra, tenemos el mismo bautismo, tenemos el mismo Señor, el mismo Dios y Padre. Ahora, miremos para que veamos que hay cosas que ni cuenta nos damos, pero que Dios ha hecho y nosotros a las que queremos nos sometemos y a las que no queremos no. Miremos un ejemplo. Miremos todo lo que estamos acá, sin contar en todas partes del mundo y en todos lados que hay quienes aman al Señor. Miremonos, somos todos de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Son la esposa de Jesucristo? ¿Y cómo no hay celo? ¿Quién se pelea porque el otro también ama al Señor? A ver, ¿quién se pelea? ¿Cómo que podemos amarlo todo y no pelearnos? Ni sentirlo celoso de que aquel también ama, el otro también, yo también le amo. No te arrimes. ¿No buscamos a la gente para que se arrime? Quiere decir que hay algo que nosotros no entendemos. Sin embargo, miremos cómo actuamos después. ¿No sería eso lo más importante y lo más valioso? ¿Cómo? ¿Amamos todos al Señor? ¿Y nadie está celoso del otro? Nadie está celoso de que a lo mejor podría decir, Cristo le ama a este más que a mí. Nadie dice nada de eso. Cuando cantamos, ¿no cantamos la misma canción todos? Cuando damos gloria a Dios, ¿no damos gloria a Dios todos? Quiere decir que hay una unidad en el Espíritu. Una unidad del Espíritu. ¿Ve? Quiere decir que hay cosas que no entendemos. No estamos celosos de esto. ¿Ve? ¿Alguna vez un hermano le dice al otro, no quiero que lo ame tanto al Señor, yo le amo más? ¿O quiero que me ame a mí y a vos no te ame? Quiere decir que ahí sí mantenemos la unidad del Espíritu. ¿Ve? En cuanto al amor hacia el Señor. ¿Y eso sería lo único? Por eso dice que andemos como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. No es solamente eso. ¿Pensó alguna vez en eso? ¿Por qué nos siente celoso? ¿Por qué andamos buscando a gente para que ame al Señor? Gloria sea su nombre. Entonces quiere decir que la unidad del Espíritu existe. ¿Por qué no nos sentimos celosos de esto? ¿Y por qué no nos peleamos por esto? Porque es el mismo Espíritu y ahí queda la demostración para nosotros. ¿De qué? ¿Por qué no nos peleamos? Porque no puede pelear, no me puedo pelear con usted ni usted conmigo por amar al Señor, porque es el mismo Espíritu el que ama. Es el mismo Espíritu que salió del Señor y que está en nosotros. ¿Cómo se va a pelear Él? Entonces, ¿y por qué están las otras discusiones y las otras peleas? Porque en el amor al Señor, como el amor es por medio del Espíritu, no hay razonamiento, no hay pensamiento y no hay sentimientos humanos. Ahí está. Entonces, ahí se mantiene la unidad del Espíritu. ¿Y por qué no trasladarlo a nuestro diario y andar y a todas las demás cosas cuando el mismo Espíritu es que nos quiere guiar? Si miren, nos juntamos todos para alabar al Señor y todos le decimos te amo y nos gozamos y sentimos que nos toca, todos sentimos su presencia. Así también tiene que ser en todas las cosas esta unidad. Pero el apóstol sabe
que a causa de la naturaleza, ¿cuántos problemas va a haber? Por eso dice, soportando con paciencia los unos a los otros. Y dice, solícito, es decir, que estar presuroso. Esto también tiene el significado de un deseo, de un anhelo, ¿de qué? De lograrlo, de alcanzarlo. Esto tiene que producir algo de parte de Dios para nosotros si lo logramos, si lo alcanzamos. Y tiene que ser algo que debemos proponer sobre nuestra mente, en nuestro corazón de lograrlo. Es algo que depende de nosotros. Por eso Pablo dice, os ruego. Porque depende de nosotros, de la actitud que nosotros tengamos hacia Dios en cuanto a esta palabra. Una solicitud, estar presuroso, deseoso, con anhelo de lograrlo, de alcanzarlo. Sabemos que hay algo que está hecho. En cuanto al amor, le amamos todo y nadie está celoso de ello. ¿Ve? Entonces ya no queda duda de que los demás puede ser. Ahora, ¿de quién depende? Si es el mismo espíritu el que tenemos. ¿Por qué no se mantiene esa unidad? Algo se interpone. ¿Quién es? El razonamiento, pensamiento o sentimiento humano. No hay otra cosa. ¿De qué sirve el sentimiento? ¿De qué sirve el pensamiento? Hemos hablado todo acerca del pensamiento y hemos descubierto todo lo que eso es. Artífice de la mente, artistada de la mente, que nunca lleva a un buen lugar. Por eso son las separaciones, ¿ve? Piensa una cosa, piensa otra. Pero cuando se trata de amarlo, como con el amor del hombre, no lo puede amar y lo ama en el espíritu, por eso que ahí ya no hay separación. Y nadie se siente celoso del otro. Nadie dice, a mí nadie me va a quitar el amor de Cristo, vos no me lo vas a quitar porque lo amé, es mío. Todos decimos, es mío. Todos decimos, está en mí. ¿Cómo tener celos si está en mí? El otro también está en mí, están todos nosotros. Ahora, pensemos, qué tremendo es. Quiere decir que todas las demás dificultades las causamos nosotros. Por eso Pablo dice que debemos soportarnos. ¿Qué es lo que nos llevaría a soportar el amor? Que todo lo cree, que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo espera. A causa del carácter humano y de estar en esta carne, siempre las dificultades van a haber. Pero si existe esta solicitud de parte de nosotros, de guardar la unidad del espíritu, vamos a entrar a combatir lo que pensamos o todas aquellas cosas que vienen a nosotros que quieren romper esta unidad. No la pueden deshacer, pero logra que no estemos nosotros en la manera que Dios quiere que estemos para hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. La unidad del espíritu no se la va a poder romper porque en Dios existe, ya que nos ha dado el mismo espíritu. Pero uno con los otros se rompe la amistad o se rompe la unión que tendríamos que tener verdaderamente, a pesar que es el mismo espíritu, y eso no proviene del espíritu de Dios, ni viene de Dios, ni dice la Escritura. Eso proviene del hombre natural y ya es hora y tiempo en que entendamos. Si no, no vamos a poder hacer la obra del tiempo final, la gran cosecha que ya está a las puertas de hacerse, no la vamos a poder hacer si esto no entendemos. Esto es algo que nosotros tenemos que, por eso Pablo dice, os ruego, porque es algo que está en nosotros, en nuestra solicitud para llevarlo a cabo delante del Señor. Por eso después lo aclara, que somos de un Señor, de una fe, de un bautismo. Por eso leímos todo eso, de un Padre. Y que el Padre que dice es en todo, por todo y en todos. Es decir, que no hay forma de dividir, no hay forma de romper lo que es de Dios. Solamente nosotros podemos hacerlo. Es decir, no podemos romper lo que Dios ha unido, sino nosotros podemos mantenerlo alejados los unos de los otros y no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Eso qué nos lleva? A no dejar que la mente de Cristo nos gobierne. A eso nos lleva. Y Dios no va a hacer lo que tiene que hacer si no lo alcanzamos.
porque Él sabe lo que tiene que hacer. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca del capítulo 14 del Evangelio de San Lucas y cómo mostramos que no envió a su siervo, sino a su siervo? Y vimos cómo su siervo era el que hizo toda la obra, toda esa predicación, toda la hizo uno solo. ¿Y qué entendimos? ¿Quién es el siervo del Señor, de Dios? No era Jesús y nosotros somos su cuerpo. Así que Dios sigue mirando como uno. Ahora, ¿cómo lo haremos nosotros? Si en nuestro razonamiento y sentimiento y pensamiento nos separamos. ¿Cómo? Esto es algo que lo vamos a tener que meditar y estar vigilante para la actitud que vamos a tener en cada momento y en cada situación. O nos sometemos al Señor en todo. ¿Ve que dijo Pablo? ¿Por qué empieza así? Yo pues preso, como diciendo, lo que hago es por lo que Él me manda. ¿En quién está preso? ¿En el Señor? Dijo, yo no vivo más, todos lo sabemos. Cristo vive en mí, con Cristo estoy crucificado. Entonces, ¿de dónde van los razonamientos y sentimientos? Pablo se propuso no saber cosa alguna y sabía. ¿Para qué? Para que fuera Cristo quien gobernara su vida. Dijo, estoy crucificado para el mundo para mí, no existo para nadie. Vivo para mi Señor, soy su esclavo, soy preso de Él, soy su prisionero. Ahora, ¿por qué no hacerlo nosotros? Si esto es lo que trae el beneficio a todos, no solamente a nosotros, sino porque a través de nosotros Dios lo va a trasladar a este mundo. Amén. Por eso habla con toda humildad. Es decir, un orgulloso esto no lo acepta. Y esto tiene que ver aún con los pastores, con todos. Yo nunca me he creído más que nadie. Solamente aconsejo según Dios todas las cosas. Según Dios. Y tengo autoridad de Dios para hablar la palabra. Para exhortar, para edificación. Pablo la tenía. Sin embargo, mire qué dice. Os ruego. Porque hay cosas, yo no puedo darle una orden. Yo les enseño. Pero usted tiene una voluntad propia, como la que yo tenía. Como la que yo tenía. No la tengo. Bendito sea su nombre. Y esto es lo que tenemos que aprender. Si verdaderamente queremos formar el cuerpo y queremos hacer la obra del tiempo final. Porque dice Pablo, ¿qué dice? Que fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? Tenemos una vocación. La de hijos de Dios. Entonces tenemos que ser semejantes al modelo de hijo como es Cristo Jesús y para el cual Dios nos ha capacitado que alcancemos su misma estatura. Amén. Amén. Si nos ha dado como miembro de ese cuerpo, no puede haber separación. Pero como estamos en este mundo, en esta carne, bajo el sistema de este mundo, tenemos que enfrentar cada día adversidades. Lo primero, de nuestra carne, de nuestro pensamiento, de los sentimientos, del razonamiento humano, que siempre está ahí, porque nosotros podemos llegar a gobernarlo, a dominarlo, pero están siempre ahí. No lo podemos hacer que desaparezcan. No van a desaparecer hasta que no salgamos de este cuerpo. Amén. Así que eso ya es una lucha que tenemos que enfrentar todos los días. Más con el sistema de este mundo, aún con el clima, con todas las cosas que suceden. Que el mundo está siendo arrastrado a paso agigantado hacia el perfeccionamiento de la maldad. En todos los ángulos, no hay una sola área que tenga que ver con la vida del ser humano en este mundo, en este tiempo, que no haya sido y esté siendo afectada y arrastrada hacia el perfeccionamiento de la maldad.
Sin embargo, no hay una área de nuestra vida que no sea arrastrada cada día bajo la luz de la palabra y del Espíritu Santo de Dios hacia un perfeccionamiento para llevarnos a la estatura del modelo perfecto de Dios para el hombre, que es Cristo Jesús. Ahora preguntémonos, ¿rechazar esto? ¿Por qué? ¿Cuál será el beneficio? Mírese cada uno, ¿no se cansan de tanto tropiezo? Hay quienes no aprenden nunca nada. No cambian su carácter. Creen que como ellos piensan o son, que así tiene que ser y los demás tienen que someterse a ellos. Pablo habla en el capítulo 24, verso 16 del libro de Hechos de los Apóstoles, de que él procuraba tener delante de Dios una conciencia sin ofensa. Es decir, que su anhelo y su deseo, y lo procuraba delante de Dios y delante de los hombres, de no hacer nunca nada que ofenda a los demás. Esta era su gloria. Es decir, eso es algo que nos tenemos que proponer cada uno, de tratar por todos los medios de en lo que hagamos no ofendamos a otro. Una conciencia sin ofensa. Los que nunca logran esto son los que siempre están mirando lo que le hacen los demás. Como ellos están acostumbrados a ofender, piensa que todo lo que los demás le hacen es para ofenderlos a ellos. Ahora, ¿de dónde proviene eso? Usted va a encontrar hermanos o hermanas que todo le parece que le hablan mal, que les dicen mal. Nunca entienden lo que le hablan muchas veces, le hablan para el bien y ellos lo toman como que hacen para el mal. ¿Por qué? Porque están ya habituados a esas cosas. Están acostumbrados a contestar mal, a responder mal a la gente, a tener mala actitud con los demás y piensan que todos piensan de la misma manera que ellos. Entonces una palabra que el que la envía no tiene la menor idea ni siquiera de ofenderle, para ellos es una ofensa. De eso está lleno, por eso se enojan por nada. ¿Podría tener una conciencia sin ofensa? Eso depende de nosotros ya. Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer. Por eso Pablo nos dice, os ruego. Yo cuando leo que Pablo dice, os ruego, hermano, me dan ganas de llorar. Porque ¿por qué tendrían que rogarnos a nosotros que hagamos algo que es útil en nuestro propio beneficio, cuando nosotros tendríamos que rogar que lo hagan en nosotros? Pero como Pablo sabe que Dios ya lo ha hecho todo y sabe cuál es nuestra posición y a dónde Dios nos ha puesto y lo que nos ha dado, nos dice, os ruego, hermano, como diciendo, prueben, háganlo, van a descubrir algo hermoso, maravilloso, cosas que nunca han sentido, han experimentado. Les ruego que lo hagan. Pablo estaba preso en Roma, encadenado, y sin embargo, mire, rogaba a los hermanos de la iglesia y aún hoy a través de la Escritura que hagamos algo que es en nuestro beneficio. Tuvo la revelación, no podía callarse. Sabía lo que esto va a resultar en aquellos que lo hagan. Nosotros tendríamos que decir a una, no nos ruegue, Pablo, gracias por comunicarnos. Ahora lo miramos como que le escribió el apóstol Pablo y dijo que era como alguien que había alcanzado misericordia del Señor. Pero vamos a la misma escritura y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Si miráramos como que el apóstol Pablo nos ruega, pues bueno, sí, nuestro hermano Pablo. Pero si miramos como que fue inspirado por Dios, ¿cómo? ¿Dios no tiene que rogar?
Bendito sea su nombre. Un cuerpo, dice el verso 4, y un espíritu, como fuiste también llamados. ¿Ve? Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y dice con toda humildad. ¿Por qué? Porque fuimos llamados. No es algo que nosotros conquistamos, que logramos. No es algo que lo hicimos por nuestra conducta ni por nuestro esfuerzo. Nos llamaron. Nos llamaron y nos dieron. ¿A dónde está la jactancia? ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está la soberbia? Nos llamaron. Lo primero para ser digno de este llamado es andar en humildad, sabiendo que lo que tenemos lo hemos recibido. Nos dieron de gratis. Ni nos preguntaron si lo queríamos. Nos dieron. ¿O no? Entonces nos dice que nos pusieron en un cuerpo y que nos dieron un mismo espíritu. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo será que Dios, por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra, nos va a hablar acerca de que tenemos un mismo espíritu y que estamos en un mismo cuerpo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seremos tardos para entender el valor de esto? Por eso es que verdaderamente no alcanzamos ese gozo que tenemos que tener. Porque, ¿cómo no entender? Mírense, mirémonos todo. ¿Qué será el Espíritu de Dios? Decimos el Espíritu porque es uno. Lo que Dios quiere para mí es lo mismo que quiere para todos. Por eso es que es una sola escritura. ¿Qué separa las congregaciones? Los pensamientos y los razonamientos del hombre acerca de la escritura. Ni siquiera pueden entender que tienen el mismo espíritu. Pero ellos, ¿qué les importa del espíritu? ¿Qué les importa? Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, no contristéis la dirección que Él puede darnos y llevarnos para que seamos uno todo. Una unidad. Pero esa unidad debe haber en nosotros una solicitud, un deseo, un anhelo, un desespero por alcanzarlo. Entonces sabemos qué es lo que puede privarnos de que alcancemos esta estatura de unidad, esta estatura espiritual, cuando sabemos, nadie puede sacar el Espíritu de Dios que está en todos nosotros y es el mismo. ¿Cómo hizo Dios? No sé, pero todos lo tenemos. Entonces miramos, ¿cómo no va a haber una unidad? Ya está la unidad. Por eso de guardar la unidad del Espíritu, guardarla, porque ya está, es uno solo. Nadie lo puede dividir, nadie. Es el mismo Espíritu que está en Dios y que está en Cristo. Las iglesias, las congregaciones tratan de separarlo de Cristo. Nadie puede hacerlo. Le hacen creer a los hermanos que no están unidos a Cristo, que son pecadores y que Cristo es santo y que Dios también. Sin embargo, el mismo Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo y el que está en nosotros. Es el mismo. No puede tener el cuerpo un espíritu distinto de la cabeza. Y Cristo es la imagen del Dios invisible. Es Dios convertido en un hombre. Dice que el Espíritu de Dios lo levantó. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién? De Dios. Entonces no se puede separar. Y nosotros somos el cuerpo de él. Tampoco se puede separar. Entonces miramos, ¿qué nos separa? Si no son las ideas humanas. Ahora, para que esta solicitud sea una realidad en todos nosotros, debemos nosotros también tener ese anhelo y ese deseo de ¿qué? Porque acá habla en el vínculo de la paz. En el capítulo 3, verso 14 de la carta a los Efesios, Pablo habla del vínculo del amor.
y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo? Significa una unidad. Es algo que une. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. Acá habla del vínculo de la paz. ¿Cómo se obtiene la paz? Si no es cuando nosotros nos disponemos a obedecer al Señor. La paz ya viene para nosotros en la paz de condición, y también viene el gozo, la paz en gozo, que es la que pertenece a nosotros, de saber que Dios nos ha separado del hombre viejo y que no hay culpa de pecado en el hombre que hoy somos. Ahora, eso nos tiene que llevar a un pensamiento de que somos todos el mismo y que todos, absolutamente todos hemos sido librados de la culpa del pecado, y que esa paz tenemos que tenerla a todo y no debemos dejar que nada la quebrante. ¿Cuál es el vínculo para estar unidos en el mismo espíritu? La paz, en el vínculo de la paz. De esa paz que hemos recibido todo al haber sido librado todo de la culpa del pecado, al haber recibido todo el mismo Espíritu del Señor, de haber hecho todo, sido hecho todo miembro del cuerpo de Cristo. De tener un mismo Señor, un bautismo, una fe y el mismo Padre y Dios y Padre. Todo perfectamente unido. Entonces mirémonos de una vez para siempre y para que terminemos. ¿Qué es lo que nos separa? A ver, ¿qué es? Conducta, carácter, pensamiento, razonamiento humano. Nunca el Espíritu de Dios nos separa. Es uno solo, no hay forma de separar. Por eso Pablo habla de un ruego a una solicitud que tenemos que tener nosotros de guardarlo. Así que mire, todos le amamos al Señor y no nos peleamos por eso, al contrario. Al contrario, hasta podemos llegar a sentirlo mal cuando alguien no le ama al Señor. ¿Y cómo es eso entonces? ¿Todo la esposa? ¿Lo vamos a compartir todo? Miren lo que somos acá. Ahora compare con la multitud. Cuando estemos arriba, ¿cómo vamos a hacer? ¿Lo iremos a querer abrazar todo? ¿Tendremos tiempo de abrazarlo? ¿Iremos a poder hacerlo? ¿Se pondrá en un lugar y haremos la cola 5 o 10.000 años hasta llegar a abrazarlo? No sabemos cómo va a ser. ¿Ve? ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora qué pasa? ¿Tampoco nos peleamos ahora? ¿Y por qué nos peleamos por las otras cosas? Cuando más le ame al Señor, más gozoso se pone cuando otro le ama. ¿O no? Ahí está, porque en ese amor que está en el Espíritu no hay egoísmo, no hay razonamiento, ni hay sentimiento de hombre. Ahora, ¿por qué no para el resto de las actividades del cuerpo? ¿Por qué no? ¿Quién nos separó? Es el mismo Espíritu. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué hará el Señor si entramos en esta dimensión de unidad del Espíritu? Porque las dificultades van a estar, pero la solicitud va a llevar a que no dejemos que nada nos separe. Así que los problemas van a venir, si no, no lo diría, con paciencia. Soportando, quiere decir que hay que aprender a soportar. Va a haber situaciones que se van a producir, que vamos a tener ganas de hacer otras cosas o de actuar de otra manera. Pero dice, soportando, con paciencia, sabiendo que el mismo Espíritu está y que la obra de Dios va a completarse en todos nosotros. Es algo que también tenemos que aprender, porque el Señor también no nos soporta con paciencia. ¿Queremos alcanzar la imagen de Cristo? Y entonces,
Tenemos que actuar y sentir lo mismo que Él siente, sino que es alcanzar la imagen de Cristo. Y eso es lo que debemos proponernos. Esta es una solicitud que tiene que haber, que alguien tiene que proponer el llegar a alcanzarlo y a lograrlo. Entonces debe saber que va a haber un combate, qué situaciones van a venir para aprender a soportar con paciencia. ¿Por qué? Hay algo que es más valioso que lo que nos pueden hacer, que es mantener la unidad del Espíritu. Vamos a comprobar cosas que no tienen idea que pueden suceder dentro de cada uno de nosotros. No tienen idea. No se olvide que tenemos su mente y que ya vamos a volver a hablar de las facultades de su mente. Entonces, ¿qué tan tremendo es? Por eso les digo, por eso que Dios está hablando de estas palabras, por eso que está escrito, ¿no ve que está escrito? ¿Va a ir contra de esta palabra en su beneficio? Acá está la palabra, la hemos leído. ¿Qué reverencia tendrá usted para con ella? ¿O qué solicitud habrá en usted para ponerlo por obra? Esto es lo que trae gloria para el Señor. Él lo dice. Y habla de una vocación a la cual fuimos llamados. Por eso habla de humildad. Por eso habla de un ruego. Así que, hermano, os ruego, hermano, os ruego. En el capítulo 12, verso 1, carta a Roma, dice, os ruego, hermano, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Dios del cielo, que es vuestro culto racional. Y dice, ¿para qué? Para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Comprobar. Ya no se trata de saber qué hay o qué existe, sino de comprobar que es buena, agradable y perfecta. Acá está. Solícito en guardar. ¿Qué solicitud? Si hay alguna. En estas son las cosas que debemos pensar. En las cosas que nos lleva a un buen lugar, donde no tengamos que avergonzarnos de nada, donde podamos comprobar para qué y por qué Dios nos ha llamado y para qué nos ha dado la vida de su Hijo. No somos solamente hombres y mujeres que vamos y venimos a un culto, no. Estamos en busca del desarrollo de una vida gloriosa, maravillosa, que mente de hombre alguno jamás puede llegar a imaginar que puede producirse en un hombre, en una mujer que ha creído en Cristo Jesús. Una estatura que jamás pensamiento humano puede llegar a imaginarse que existe. Y Dios nos lleva hacia ese conocimiento. Pero necesitamos alcanzar y comprobar y apoderarnos de cosas que Dios ya nos ha dado para que alcance ese desarrollo. Solícito en guardar. Solícito en guardar. Guardarlo quiere decir que ya está. Y nadie la puede romper. Pero con el pensamiento humano y todo, deja de lado estas cosas y lo único que va a hacer para usted y para otro, acarrear problemas. Hemos enseñado ya evitar causar nosotros mismos nuestros propios problemas. Tiene que aprender eso. Porque yo estoy observando en estos días cómo gente que crea su propio problema le echa la culpa a otro y no trata de solucionarlo él. Aún a mí me han dicho cosas como que yo tendría que solucionarlo cuando los problemas lo causaron ellos. Y esto con hermanos, hasta con pastores. Causan el problema, lo causan ellos, y yo no tengo por qué solucionarlo. Lo tienen que solucionar el que lo causó.
Si yo causo un problema, tengo que tratar de solucionarlo. Pero cuando lo causó el mismo que tiene el problema, que si él lo causó, él tiene la solución. Pero si le echa la culpa a otro, entonces nunca encontrará la forma de solucionarlo, porque él lo causó. Ya hemos enseñado eso. Amén. Ahora miramos. Solícito en guardar un Señor, una fe, un bautismo, un llamado, una vocación, un Dios y Padre, y Él es en todo, por todo y en todo. Todo es Él. Pablo nos dijo, todo es vuestro. ¿De qué no tenemos que pelear? Todo es vuestro. Todo. Todo lo que tiene Cristo es nuestro. Él es el dueño del mundo. El mundo es nuestro. Cuando el Señor lo tome, lo tomaremos nosotros también. Pero es nuestro. Entonces, ¿por qué no vamos a pelear? A ver, la vida de Cristo, ¿no la tenemos todo? Y miramos para terminar. Miremos una familia. Una familia, un padre, una madre, el matrimonio y los hijos. Cuando los padres son sabios en la crianza de sus hijos, tratan por todos los medios de evitar, de hacer que algunos de ellos se conviertan en idólatras de ellos o ellos idolatrarlo a él. Cuando esto no sucede en una familia, todos los hijos se mantienen unidos y todos aman a su padre y disfrutan de ello. Cuando la mala enseñanza o la mala crianza que los padres tienen para con los hijos, agarran siempre a uno, ya sea al menor, y es como que le dedican todo el tiempo a él y es como que lo empiezan a idolatrar y hace que los demás empiecen a tener celo y otras cosas y cuantas otras cosas y se rompe esa unidad en la familia. A pesar de que tal vez algunos ni lo expresen, pero lo sienten y van creciendo así. Por eso que llegan a cierta edad y los hijos no están unidos. Cuando cada uno tiene facultad, ya sea que se casa o para irse se va, y algunos llegan a pasar años y no ven a sus hermanos. ¿Quién fue el que logró esto? La mala crianza y dirección de los padres. Ahora miremos nosotros como hijos de Dios. Dios nos ha dado a todos la misma enseñanza. No idolatra a nadie. Por eso habla de una humildad, de que cada uno debemos asumir la responsabilidad de que todo lo que tenemos es porque nos ha sido dado. Amén. Entonces nadie debe mirar al otro como que es un preferido. Dios ha dado la vida de su Hijo a todos y está dentro de todo y como miembro de un cuerpo. Así que si alguien tiene un don para hacer algo, él también lo está haciendo porque pertenece al mismo cuerpo. Dios ha hecho tan perfectas las cosas que este celo no proviene de él en lo que lo tienen. Cada uno hemos sido llamados para algo, para pertenecer al cuerpo de Cristo con una misión y una función. Y Dios fue el que la escogió y Dios fue el que la dio, así que el mismo Espíritu está en todo, así que no puede ser que el Espíritu que está en mí esté en contra del Espíritu que está en usted. Esto tiene que romper con todo lo que es celo en cuanto al ministerio y a todas esas cosas. El que tiene este celo no proviene de Dios, no es celo conforme a ciencia. Pero Dios nos ha enseñado a nosotros todo lo que es correcto y nos está dando el crecimiento conforme a su verdad, a través de su palabra y de su espíritu, para que todos podamos crecer y estemos perfectamente unidos para siempre. Amén. Entonces, por eso el ruego de Pablo, os ruego, hermanos. Ahora, la solicitud tiene que estar en nosotros.
Nadie podrá decir que Dios idolatró a otro o que le dio más a otro porque quiso así nomás. Los que estamos en el cuerpo de Cristo debemos entender esto. Si un miembro recibe honra, todos la reciben. Entonces, no hay motivo para ser así. Debemos entender esto, amarnos los unos a los otros, como dice, soportarnos los unos a los otros con paciencia, solícito, estar siempre atentos, presente, tener en nuestros corazones que debemos lograr esta unidad del Espíritu, guardarla, esta unidad, experimentarla. Que todas las actitudes de la conducta humana y todo no puede llegar a separarnos porque es uno solo. Nadie lo podrá cortar ni dividir, nadie. Entonces, ¿para qué intentar algo que nunca lo vamos a lograr cuando podemos buscar algo que nos lleva a la gloria, que nos lleva a un estado, a un lugar de honra delante del Señor, delante de los hombres, a una exaltación de la cual no podemos ni siquiera imaginarnos que existe? ¿Por qué? Eso es lo que debemos buscar. Por eso Pablo dice, os ruego. ¿Os ruego? Tendríamos que decir, más bien, te rogamos a ti, Señor. Pero así dice la Escritura. Así que si nos ruega, es porque es un deseo y un anhelo de que lo alcancemos o de que alcancemos algo que todavía no hemos descubierto ni siquiera que existe. Amén. Oramos. Te damos gracias, Padre, por haber estado aquí y haber oído tu palabra en este día. Guardar la unidad del Espíritu. Guardar, porque existe, porque está. ¿Qué harías tú con un pueblo que logra y alcanza esto? Podemos comprobarlo. Si queremos, podemos comprobar lo que tú harías. Tu palabra ha sido hablada y enviada para hacer en lo que la reciben conforme a tu plan y a tu propósito. Hágase todo como tú has planeado, como tú desde el principio los has preparado. Amén.